primeramente en el Salmo número 40. El Salmo número 40. He estado pensando en el tema de la sujeción por algún tiempo. Creo que hay como 14 creyentes aquí hoy que me escucharon hablar de esto hace como 3 semanas atrás. Entonces les ruego que me dispensen. Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Pero la carta a los Romanos, el capítulo 13. La carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Para la carta a los Efesios. Efesios, el capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La carta a los Hebreos en el capítulo 13. Hebreos capítulo 13, el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera Pedro, capítulo 2, el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora en el capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y el capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y esperamos que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. La sujeción es un principio divino. Y me ha resultado interesante observar que es un principio que Dios ha establecido para la creación antes que entrase el pecado. Dios creó a Adán después de haber creado el resto de todo lo creado y lo puso sobre su creación. Y la intención de Dios es que todos estén sujetos a esa cabeza. Y así lo fue. Dios hizo que todos los animales viniesen ante Adán. Él les puso nombre y ese es su nombre hasta hoy. Él creó a Eva, se la trajo a Adán, pero dejó con Adán la responsabilidad de ser cabeza y a ella le dio el tremendo privilegio de ser ayuda idónea en esa obra que Dios le encomendó a Adán, pero en sujeción a Adán. De manera que la sujeción es una doctrina, si se quiere, que viene desde antes de la caída. No es algo producto o resultado del pecado. Es un principio divino que Dios ha establecido desde la creación. Habiendo dicho eso, creo que la palabra nos enseña además que la sujeción es un principio divino que Dios ha establecido para nuestra felicidad, para nuestro bien. Es un principio divino que nos ayuda a conocerle a Él. Entonces es algo que reviste tremenda importancia, que cada uno de nosotros aprenda a ser sumiso. ¿Por qué ahora debemos aprender a ser sumisos? La palabra de Dios nos enseña que con la entrada del pecado en el mundo, nosotros llegamos a ser enemigos de Dios. Comenzó en el corazón del ser humano algo que no había antes: rebelión a la autoridad de Dios. Y rebelión a la autoridad de Dios es falta de sujeción. Es interesante que el primer ser que se rebeló, que no quiso continuar sujeto a Dios, fue Satanás. Él fue el ser que incitó a Eva a poner a un lado la sujeción a su esposo y la sujeción a Dios. Pero hay otra cosa de importancia, por lo menos para mi propio aprendizaje en esto. Es que ese enemigo engañó a Eva. Ella dejó la sujeción debido a un engaño. Sin embargo, Adán dejó la sujeción a Dios. Él no fue engañado, sino que como un acto de su voluntad, él decidió no estar sujeto a Dios. Nosotros podemos preguntarnos en esta tarde, hermanos, ¿estoy sujeto a Dios? ¿Soy sujeto? Si no lo soy, ¿es por ignorancia? ¿Por no conocer la voluntad de mi Dios, que no le estoy sujeto? ¿Es por algún engaño? ¿O es por mi voluntad? Yo no quiero sujetarme a Dios en este asunto particular. En otros sí, pero en esto no. La sujeción tiene que ver con mi voluntad hacia mi Dios. Lo estoy pensando también en el ejemplo perfecto que caminó en este mundo de una sujeción inquebrantable y gozosa a Dios.
Hemos leído en el Salmo 40 acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él pudo decir estas palabras. La carta a los Hebreos nos autoriza a decir que el Salmo 40 se refiere a Él. Y Él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Oh, apreciados hermanos, me parece que ahí está el secreto, la clave para ser sujetos a Dios. Es que nos agrade serle sujeto. Otra vez nuestra voluntad entra en juego. Porque si a mí me agrada decidir mi rumbo de vida, si a mí me agrada decidir lo que voy a hacer, entonces nunca podré ser sujeto a Dios. Pero cuando me llega a ser algo agradable, hacer la voluntad de Dios, estarle sujetos, Él me va a revelar su voluntad. Y Él dará además la gracia para estarle sujeto. Pero Él dará ese gozo indescriptible que goza todo creyente que vive una vida de sujeción a Dios y a su palabra. Hermano, hermana, así fue la vida de nuestro bendito Salvador. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cómo lo hizo Él? A diferencia de nosotros, en Él no había pecado. En Él no había una inclinación hacia el mal. Sin embargo, Él es dejado en la palabra como nuestro ejemplo. Aún en esto, Él dice, tu ley está en medio de mi corazón. Es algo placentero y algo satisfactorio trazar la vida de la bendita persona del Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo y notar cada ocasión en que Él cumplió deliberadamente la palabra de Dios. Oh, hermanos, su ley, la ley de su Dios, estaba en medio de su corazón, llenaba su corazón, llenaba su mente, llenaba su alma. Y para Él era una delicia hacer la voluntad de su Padre. Y vuelvo a preguntarme, y te pregunto a ti, ¿verdaderamente sentimos que hacer la voluntad de Dios es una delicia? Lo anhelamos. Yo tengo que confesar que no siempre es así. Por eso no soy sujeto. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 8, él recuerda que los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Si hay una persona en esta reunión y usted halla que por más que usted intente sujetarse a lo que Dios manda en su palabra, si usted halla que no puede, ese es un indicio que probablemente usted no es salvo. Porque el que es gobernado por la carne no se sujeta a la ley de Dios. Pero es que no puede. No es una persona que puede, pero decide, no, voy a hacer mi voluntad. Un creyente descuidado puede hacer la voluntad de Dios, pero puede decidir no hacerla. Pero el que no es salvo no puede hacer la voluntad de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El Espíritu Santo que mora en el creyente es el que le da ese poder divino para sujetarse a la ley de Dios. Pero quiero pensar en alguna faceta de nuestras vidas donde podemos mostrar la sujeción a Dios.
Y son facetas de la vida donde Él nos manda la sujeción. Él nos manda sujeción en obedecer toda su palabra. Pero hay esferas de la vida que nos prueban en nuestra sujeción a Dios y nos prueban en cuán agradable nos es sujetarnos a Dios. En primer lugar, queremos pensar en el hogar. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Estoy solo tomando ese versículo para resaltar el ejemplo perfecto del Señor Jesucristo, porque aquí encontramos algunos principios relacionados con la sujeción. Leemos acerca del Señor en aquella ocasión en Lucas capítulo 2, cuando regresaban del templo. No se dieron cuenta que Él no andaba con ellos. Y regresaron, lo hallaron. Y aquella pregunta, muy sincera me parece, de parte de María: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿No sabíais que tu padre y yo te hemos buscado con angustia? Él les dijo: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y descendió con ellos y les estuvo sujetos. Este es un principio, hermanos, con relación a la sujeción. Él estuvo sujeto a dos humanos imperfectos. Pero además, Él les estuvo sujeto cuando no tenían razón en lo que habían dicho. Pero Él honró a su padre y a su madre. Estuvo sujeto. Ese es un principio importante, hermanos, porque la sujeción es demandada en toda instancia. No cuando tenga razón o no. Ese es un principio importante en cuanto a la sujeción que abarca todas las esferas. Él les estuvo sujetos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. El apóstol cita el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Hasta cuándo aplica el mandamiento? Usted se casó, formó su hogar, ¿ya no aplica? Sí aplica. El Señor honró a su madre, aún en la cruz. Mujer, he ahí tu hijo. Él veló por ella. Él la honró. Siendo hombre adulto, ya mudado a su propia casa en Capernaum, antes de salir en el ministerio público. Hermanos, sujeción a nuestros padres, me parece que es algo de por vida. Usted debe sujetarse al consejo que su padre le da. Debe mostrarle respeto y honra. Por supuesto, el padre creyente será sabio, instruido por la palabra para entender que su hijo casado ya es cabeza de su propio hogar. Él será sabio. Pero el principio de la sujeción nos ayuda a entender, hermanos, que como Él dijo, sed manso y humilde de corazón fue Él. Eso es característica de la sujeción. Pero en el matrimonio, el apóstol Pedro insta a la hermana con marido inconverso a ser sujeto. He tomado esa porción porque nos muestra la sujeción en un ambiente difícil. El ambiente de Efesios y de Colosenses es de dos creyentes casados. Y la esposa sujeta a su marido creyente debe ser algo fácil, porque él, siendo creyente, debe seguir el ejemplo del Señor, que se dio a sí mismo en amor por su esposa. Pero en Pedro tenemos el caso de uno que no crea la palabra.
No hay forma de citarle a él la palabra para ayudarle a portarse como debe ser. Él no crea la palabra, pero ella debe estar sujeta. Entonces la sujeción, hermanos, aplica por vía de aplicación. La sujeción nos incumbe cuando las circunstancias son favorables, pero la sujeción a Dios y a su palabra es demandada aún en circunstancias difíciles. Eso va a probar, hermanos, qué somos delante de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El Señor es el ejemplo perfecto de eso. Vamos a notar otra esfera en la carta a Pedro, la esfera laboral. Él habla allí de los que son difíciles de soportar, o no lo leímos. El patrón que es difícil de soportar, y sin embargo el creyente debe estar sujeto a su amo. Él coloca al Señor Jesucristo como el ejemplo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa es una esfera donde nuestra sujeción es probada con frecuencia y fallamos. ¿Qué hace el creyente cuando está en un empleo y comienzan a tratarlo mal? Comienzan a aprovecharse de él quizás. La reacción nuestra, hermano, es: yo no aguanto eso, a mí no me van a tratar así. Me voy. Pero Pedro está diciéndonos, el creyente con este espíritu de sujeción, convencido que el Señor lo puso allí para hacer un testimonio, va a permanecer allí y va a ser un testimonio de la gracia de Dios. Él va a estar sujeto. Ese es un ambiente que nos prueba, hermanos. La sujeción, cuando todo va bien, no es tan difícil, pero la sujeción a Dios y a su palabra en circunstancias difíciles prueban si en verdad en mi corazón el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Estos son ambientes difíciles, hermanos. Hay una cosa, hermanos, que milita en contra de la sujeción, y es nuestra soberbia. Nuestra soberbia natural. Eso no lo hubo en la bendita persona del Señor Jesucristo. Pero en Romanos capítulo 13, en 1 Pedro capítulo 2, encontramos la sujeción a las autoridades. El apóstol, escribiendo a los romanos, escribe en un tiempo histórico difícil para los creyentes. Hubo persecución. Los que estaban rigiendo los destinos del imperio no amaban al creyente. Pero Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Otra vez, la bendita persona del Señor es el ejemplo perfecto. Y estando delante de Pilato, él mostró sujeción. Él pudo haber respondido. Él pudo haber dado razones justas, evidencias contundentes de su inocencia, pero por sujetarse a la voluntad de su Dios, guardó silencio. Su deseo era ir a la cruz. Esa era la voluntad de su Padre, para morir por nosotros. Pero él le dijo a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Esa es la verdad que tenemos acá. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios
han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Eso es algo que nos conviene recordar, hermanos. Y es otro ambiente donde podemos ponernos a prueba. Soy un creyente sujeto a Dios y a su palabra en esta área de la vida. Un hermano que conozco muy bien, cuando habla de estos temas, a veces dice, estamos en abril, todos los que estamos aquí ya pagamos derechos de frente en la casa. Los impuestos de nuestro vehículo. Estamos al día con la luz, teléfono, agua, los impuestos. Eso es estar sujeto. Eso es mostrar sujeción. Pero yo puedo decir, pero yo pago los impuestos y la cloaca en la calle no funciona. Si agarran esos reales, ¿para qué voy a estar pagando? No. Estamos sujetos a Dios. Él nos manda hacerlo. Ellos darán cuenta a Dios por lo que hacen, pero nosotros debemos estar sujetos a las autoridades. Voy a mencionarlo rapidito, hermanos. A veces uno no sabe si debe decir cosas en un ambiente tan público como este o no, pero estamos en otro año electoral. Y este año, como el pasado, nos va a probar nuestra sujeción a Dios. Los que están gobernando por Dios han sido puestos. Aquí lo dice. Yo no entiendo cómo funcionó eso el año pasado. No sé. Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que los que están ahorita están allí porque Dios los puso. Y si usted votó por otro, usted no votó por la voluntad de Dios. No sé explicar cómo es eso, pero sí sé que el creyente no debe votar, porque no sabemos a quién ha designado Dios poner en un cargo. Hay muchos de ustedes viéndome como que estoy hablando en chino, pero lea su Biblia. Este año pasado nos probó, hermanos, nuestra sujeción a Dios y fallamos. No fallar este año en nuestra sujeción a Dios y mantenernos al margen, sin inmiscuirnos en la política, en ningún nivel. Eso corresponde a los perdidos. A nosotros nos corresponde el reino de Dios y su justicia, y sacar de este mundo, con la ayuda de Dios por el Evangelio, a cuantos podamos antes que el Señor venga y se pierdan. Sujeción a las autoridades. Pero en la asamblea, 1 Pedro 5, versículo 5, es una porción muy clara. Jóvenes, déjenme leerlo otra vez. 1 Pedro capítulo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sujetos, sumisos, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El creyente debe mostrar sujeción a la palabra de Dios y a su Señor en cada esfera de su vida. Pero si hay un lugar donde debe verse esa sujeción espontánea, es en una asamblea congregada al nombre del Señor. Porque el Señor es el centro. La iglesia es de Dios. Rige su palabra.
Estamos allí por su gracia y misericordia. Debemos todo a Él. Y debe ser un gozo en la asamblea estar sujetos a su palabra en lo que tiene que ver con el orden y las prácticas. Oh, hermano, hermana, puedo yo decir con plena seguridad y convicción, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado en la asamblea. Y una de las esferas donde somos probados es en la sujeción a los ancianos. Aquí el apóstol Pedro exhorta a los jóvenes a estar sujetos a los ancianos. Pero todos debemos serlo. ¿Por qué? Porque han sido puestos por el Espíritu Santo para pastorear la grey. No se han colocado ellos. No han sido elegidos por la iglesia. Es Dios por el Espíritu Santo que los ha colocado para guiar la grey. Y como ovejas debemos estar sujetos a nuestros pastores. No hacerlo es ser soberbio. Por eso él dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Somos probados en esta sujeción, en este tema, en la asamblea. En nuestra sujeción a los ancianos, volvemos a plantear la pregunta, ¿y cuando deciden algo y están equivocados, tenemos que estar sujetos? Cuando llevan a cabo una disciplina y estoy convencido que no es de acuerdo a la palabra de Dios, ¿tengo que estar sujeto? Sí. Si ellos no tienen razón, darán cuenta a Dios. Pero si usted no está sujeto, dará cuenta a Dios. Y si usted siente que se equivocaron, con mucho respeto, con humildad, acérquese de forma personal, converse con ellos a la luz de la palabra, manifieste sus inquietudes. Y la mayoría de las veces usted va a descubrir si ellos le revelan más información, que ellos manejan información que usted no manejaba, que la decisión tomada se debe a aspectos que no divulgaron, porque así debe ser. Nos toca estar sujetos. ¿Qué deben hacer ancianos cuando se les muestra que se equivocaron? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta sujeción, hermanos, este tema nos prueba a todos. ¿Qué de la hermana en la asamblea? La palabra de Dios manda que ella esté en un lugar de sujeción. No le permito a la mujer hablar ni ejercer dominio sobre el varón. Pablo dice, sino que esté sujeta, como la ley también lo dice. Primera Timoteo capítulo 2 nos da las razones doctrinales por qué debe ser así. Y cuando una hermana sale de esa esfera que Dios le ha asignado de sujeción, de no estar adelante, de no estar dando un paso al frente para hacer actividades, para organizar, no debe ejercer dominio sobre el varón, debe estar sujeta. Somos probados, ¿verdad? Y hermanos, somos probados también en el ejercicio de los dones. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cuando yo quiero ejercer un don que el Señor no me ha dado, no estoy mostrando sujeción a la decisión soberana de la cabeza, el Señor. Si Él no me dio el don, ¿por qué quiero ejercer lo que Él no me dio?
Se requiere sujeción, pero se requiere sujeción del que sí recibió el don. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y aún en el ejercicio del don, el hermano debe estar sujeto al Señor que le dio el don. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Entonces la sujeción en la asamblea tiene muchas esferas. La cabeza cubierta de la hermana está manifestando: en esta congregación nos sujetamos a Cristo como cabeza. Su cabello no cortado también manifiesta esa misma verdad. Estar en la congregación con la cabeza descubierta, eso la hermana está diciendo: yo no me sujeto al varón ni tampoco a Cristo. Por supuesto, el hermano con el cabello largo está expresando la misma verdad, o el varón, perdón, no es el hermano, es el varón. Es la mujer con su cabello no cortado. Manera que la sujeción debe verse en cada aspecto de una asamblea. Señor, nos ayude. Mi oración, espero que la suya también sea: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Que el Señor bendiga su palabra.